Hola, estamos en esta jornada electoral, una jornada de plebiscito, de hecho, un plebiscito constitucional, donde hoy día vamos todos a las urnas para saber si queremos o no una nueva constitución y así iniciar un proceso constituyente. Nos encontramos con el experto electoral Axel Callis, con quien vamos a hablar de algo que es clave en la jornada de hoy, que es la participación. Buenos días, Axel, bienvenido. Hola Marcela, muy buenos días. ¿Cómo Te he estás? escuchado, bien, te he escuchado decir varias veces que la participación es el elemento más relevante y clave en tanto en lo sanitario como en lo político de esta jornada de plebiscito. ¿Por qué? O sea, esencialmente lo sanitario porque va a poner a prueba todo el armado que ha hecho el Estado, el CERVEL, los municipios y en general toda también la sociedad civil para generar las condiciones para que todo el mundo pueda votar. Eso es súper importante. Y parece que estamos encontrando la respuesta a eso. Eh, la experiencia internacional demostró que si se hacen las cosas bien, no tiene que haber ningún tipo de efecto negativo dentro de los contagios y por lo tanto estamos viendo una afluencia que está bastante optimista desde el punto de vista y eso por el lado de lo sanitario. Eh, Recordemos que tenemos un horario mucho más extensivo hasta las 8 de la noche. Y por el tema político yo creo que es lo más importante, porque esto va a traer, va sí o sí a traer cola en cualquier escenario, tanto en un escenario de baja participación, en un escenario de participación media o uno de alta participación. Bajo los tres escenarios van a haber repercusiones sí o sí a partir de la próxima semana y de la elección del 21, que no sé si ¿Te tú quieres... refieres, te refieres que esa repercusión tiene que ver con el calendario electoral en el sentido de las seguidillas de elecciones a las cuales entramos a partir de hoy, primarias, elecciones de gobernadores regionales, alcaldes, constituyentes, si es que hay convención constitucional, parlamentarias, presidenciales? ¿A eso te refieres? ¿El efecto va a ser en eso? No, también, yo creo que ese efecto es, yo diría que ese efecto tiene que ver con el sistema político y tiene que ver con la correlación de fuerzas que se van a reinaugurar a partir de abril, o sí, de abril del próximo año. Pero también va a tener un efecto inmediato porque si se frena la participación hoy día, si hay poca participación, ¿qué es lo que entendemos por poca participación? Menos de 6 millones, 6 millones y medio, o sea, que sea menos que una presidencial, yo creo que va a haber dos cuestionamientos y voy a decirlo derechamente. Yo creo que bajo un escenario de baja participación, yo diría que los extremos se van a fortalecer o se van a refortalecer. El extremo de la derecha porque va a poner en cuestionamiento la legitimidad del plebiscito al decir que están votando menos del 50% de los electores, que están votando menos que las personas que eligieron a Sebastián Piñera, y si vota, y por el otro extremo, llamémosle, no sé, yo no estoy hablando del extremo izquierdo, llamémosle el extremo asistema, yo creo que van a poner en cuestión también que hay que retomar la calle porque la vía constitucional no logró la legitimidad y la masividad y la contundencia que se esperaba. Por lo tanto, yo diría que desde el punto de vista de la variable calle/violencia, no está todo terminado con una baja participación. Por al revés, o por contra, con una alta participación se despejan, para mi gusto, los fantasmas de lo que viene en términos del orden público y las vías para conseguir los cambios. Yo creo que con una alta participación, me estoy refiriendo sobre 7 millones y medio, 8 millones para arriba, se despeja absolutamente el tema de la legitimidad, ya que tendríamos la votación más grande desde el plebiscito, en términos de población en edad de votar, es decir, mayores de 18 años, y por otra parte, lo que es la calle o los actos que muchas veces algunos tildan de legítimos en términos de violencia o de la violencia necesaria para generar los cambios en el sistema, perderían fuerza porque de una u otra forma el camino constitucional adquiriría la legitimidad popular y soberana que se requiere para iniciar un camino hacia cambios más profundos. Es en el plano de lo macro.
Y en el plano del sistema político, una alta participación hoy día implica que en abril va a haber también una alta participación. ¿Y por qué es ¿Y tan eso por qué? importante? Por Porque, qué se une tan, no mecánicamente, pero por qué se da por sentado que hoy sí, abril también? a ver, siempre cuando, esto en términos de literatura, siempre cuando hay una elección pegada a la otra, entre comillas, y hay mucha participación o baja participación, tanto en una variable como en otra, la sucesiva tiende a tener un efecto más o menos parecido al anterior. Eso en términos generales. Pero Como en de este caso, chorreo. sí, sí, como que hay lo que se llama inercia electoral, es decir, si hay una muy de baja participación, aunque sea presidencial o otra, sufre de una u otra forma del primer envión. Esto es como en física, no sé si cuando estudiamos fuerza, partido por eje, genera Viva pésimo. movimiento y eso afecta en términos inerciales al otro. Eso en teoría, pero yo diría que acá tiene un atributo que la hace más especial, que es la elección de abril va a ser consecuencia de lo que sucede hoy día. ¿Por qué? Porque si la elección de abril solo fuera de gobernadores regionales, concejales y alcaldes, evidentemente para todos los jóvenes que han ido a votar hoy día esperando cambio, no sería para nada sexy. Pero como está el agregado de la elección de los constituyentes, que sin duda será el componente más importante, le da la suite, le da el segundo paso a lo que es la elección de hoy día. Es decir, esto es como, hay algunos que decimos que esta serie tiene 4 capítulos y hay otros que dicen que tiene 3. El primero es el plebiscito, el segundo la elección de constituyentes. Hay algunos que decimos que la presidencial también pertenece a esta serie, es decir, un candidato presidencial que sea cónsono a toda la serie, y tiene el cuarto capítulo, para algunos el tercero, que es el plebiscito de Lo de salida. salida. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener en abril una elección, lo más probable es con una participación importante, que se va a comparar en términos de elección con la del 2016. ¿Y cuál es la característica de la elección del 2016? Que votó muy poca gente. Votaron 4,7 millones. Entonces, imagínate el siguiente escenario. Tenemos un sistema político que inauguró el ciclo electoral pasado con 4,7 millones y después caminó durante todo el 2017, en términos de core, en términos de diputados, de senador y presidente, con una línea de base que estaba dada por ciertos alcaldes y ciertos concejales. Esos alcaldes y concejales generan una fuerza territorial que permite resultados como los que ocurrieron en el 2017. Imagínate que esa línea de base tú la cambias completamente. ¿Por ¿Cuánto qué? votaron el 2017, ya que el Perdona, 2017 es el piso? no, el 2016 en la municipal, que es la que va a suceder en abril, votaron 4,7 millones. Y en la Imagínate presidencial segunda vuelta, que es el piso de ahora, que todos están hablando que 7 más millones. 7 millones. Pero nosotros tenemos que comparar la elección de abril con la del 2016. Sí, Entonces, alcaldes con alcaldes, concejales con concejales, gobernadores y constituyentes. Entonces, imagínate que el sistema territorial local se eligió con 4,7 millones y ahora llegan, voy a inventar, 8 millones en abril. Eso es un reseteo. ¿Por qué? Porque esos 8 millones tienen no tanto en las comunas rurales pequeñitas, sino que tienen un chip que es completamente distinto. De esos 8 millones que podrían ir a votar en abril, esencialmente por asamblea constituyente o por los constituyentes, por los delegados constituyentes, se van a encontrar con votos de gobernador regional y se van a encontrar con votos de alcaldes y concejales. Y no necesariamente las preferencias del paladar del 2016 son las mismas que vamos a tener el 2021. perfecto. Entonces, podrían suceder que aparecieran gobernadores regionales. Imagínate que entran a votar 3 millones de jóvenes y se encuentran en una papeleta con 4 candidatos tradicionales y uno no tradicional. Va a haber una inclinación, porque la encuesta y todos los estudios demuestran que hay mucha gente que quiere votar por candidatos que no sean del sistema. No sé si me Axel, explico. sí, se entiende perfecto. Axel, todo este tiempo, sobre todo desde el voto voluntario, se han ido marcando ciertas tendencias en el electorado y el comportamiento del electorado.
y quería preguntarte si las condiciones extraordinarias de esta votación de hoy, de este plebiscito, primero, ¿qué es un plebiscito? Segundo, la característica histórica que tiene este plebiscito, el cómo fue gestado este plebiscito en un acuerdo político empujado desde la calle, desde las manifestaciones. Hoy día, exactamente hoy, un 25 de octubre, hace un año, había 1.200.000 personas en la calle manifestándose y otros cientos de miles más en distintas regiones. Entonces, todos esos elementos, más la pandemia, el factor pandemia además, tienen efecto, deberían tener un efecto en conductas del electorado como mujeres votan más que hombres, los sectores pudientes votan más que los sectores populares, cierto grupo etario de 40 para arriba vota más que los jóvenes. ¿Se debería ver algún tipo de modificación en esos comportamientos del electorado o crees que las tendencias se podrían mantener igual a pesar de estas características de la votación de hoy? La masividad de la votación de hoy siempre va a tender a democratizar las brechas que existen entre ricos y pobres y entre jóvenes y viejos y entre población rural y población urbana. Es decir, mientras más personas voten, las brechas entre cada segmento se disminuyen. Y esto lo venimos viendo desde el año 98, 2000, que en las comunas ricas se vota hasta veces 3 veces en una municipal, más de lo que se vota en una elección de una comuna pobre. Los jóvenes prácticamente no votan y ahora estarían votando un poquito más. Es decir, las personas mayores, que normalmente votan 20 puntos sobre los jóvenes, 40, 35 versus 60, 63% la gente mayor. Ahora, ¿qué se entiende por personas mayores? Mayores de 65 años, que votan más. Entonces, si en medida que haya mayor participación, evidentemente el costo de esa participación va a estar dado, o más que el costo, la carga, va a estar dada esencialmente por los sectores más populares, que son los que menos votan. ¿Y cuáles son las comunas que menos votan? Valparaíso, Puente Alto, La Florida, las comunas urbanas grandes. Y en esas comunas es muy importante el actor Nini, no sé si se entiende, el joven que tiene de 18 a 34 años, que no estudia ni trabaja, que son evidentemente el sujeto menos electoral que existe actualmente en el sistema. A mí me ha sorprendido muchos videos que he visto, el del reemplazante, el de los raperos, es decir, todo el mundo le está hablando a ese segmento, porque es el que menos vota, pero es el que más tuvo en la calle también. Entonces, de una u otra forma, uno observa, y en ese caso me da mucha risa ver a un actor que decía, yo no voto, me organizo, que es como la contradicción de muchas jóvenes populares que dicen que votar no sirve para nada, que lo importante es organizarse. Y ahí, en este minuto, me ha sorprendido bastante lo que sucedió durante los últimos meses de campaña, donde lamentablemente la franja no le habló a esos jóvenes, pero sí las redes sociales le hablaron mucho a esos jóvenes, en las cuales son los principales ejes de movilización. Si esos jóvenes populares de comunas grandes, de comunas urbanas, en un porcentaje, aunque sea no sustantivo, pero sí un porcentaje que nunca lo ha hecho, logra movilizarse a votar, todas esas brechas que tú me estabas hablando entre rico y pobre se van a estrechar. Porque el joven rico de Vitacura, de Las Condes, de Los Barnechea, vota hasta a veces 3 o 4 veces más que ese joven popular. Eso quería hincar el diente en ese punto precisamente, que tenía que ver con lo que decía, hace un año atrás había 1.200.000 personas en la calle, hubo manifestaciones todos los días, en los días anteriores, y las semanas siguientes hubo manifestaciones diarias y después se mantuvieron durante muchos viernes hasta que cayó la pandemia, hubo una movilización social permanente en la calle. Según las encuestas, yo sé que por ley no se podían sacar encuestas en los últimos días previos a la elección, pero ¿qué mostraron las encuestas durante todo el año de cuánta de esa gente de la calle se plasma en votos, en participación electoral para este plebiscito? ¿O es más alto precisamente este fenómeno que lo que estaba hablando, que este joven asistémico que cree que votar no sirve y que ahí podría estar
un punto de inflexión relevante que podríamos ver hoy día en la noche en las urnas y como nuevo comportamiento electoral? Mira, en general el voto es algo que lamentablemente se aprende, es decir, la conducta electoral viene por la familia, o sea, y por eso es que los jóvenes más informados y de familias que votan siguen votando, se hereda. Acá tenemos jóvenes populares que pertenecen a familias populares que no votaron, es decir, que no se alcanzaron a inscribir. Los que no votan más, los crónicos, electores crónicos no votantes, son hijos de personas que ni siquiera se alcanzaron a inscribir para el plebiscito del 88, es decir, que tenían menos de 18 años en esa época, es decir, hoy en día deben estar en torno a los 40, 40 y tantos años, que tienen hijos jóvenes de 20 y tantos años, y esos ni sus padres ni ellos votan. Pero hay que hacer una distinción, de acuerdo a lo que nosotros percibimos en algunos estudios, es que, llamémosle, la Plaza Dignidad o la movilización, uno podría brutalmente establecer o observar dos grandes grupos de jóvenes. Yo diría que un joven marginal, desesperanzado, que tiene cierto capital, semilla de capital político, que entiende que votar podría ser una solución, y yo diría que está por otro lado el joven marginal que no ve en la respuesta del sistema ningún tipo de cauce que pueda encaminar un cambio social. Y ahí vemos que ese segmento es el que está más asociado a la violencia más dura. Es decir, yo diría que ese segmento marginal no ve noticias, no ve la franja, cuesta llegar a ellos porque vive en un bolsón sociocultural que es completamente inaccesible desde el punto de vista comunicacional y opera con otros códigos. Ese joven popular, llamémosle, durante el plebiscito del 88, se sumó porque era víctima de la represión constante de la dictadura. Y por eso que fue fundamental. Y muchos de esos jóvenes fueron los que luego se desarticularon durante la democracia con o sin la anuencia de la concertación. Entonces, ahí vamos a ver, yo creo, no sé si una lucha, pero vamos a ver una invitación del joven popular más organizado, que tiene cierto capital organizativo y que es el que dice yo no voto, me organizo, es el que está como en la clase media entre el yo no voto ni me organizo, no me interesa. Entonces, el yo voto y me organizo, ese sí es rescatable que vaya a votar, porque entiende que la Constitución y una participación sustantiva podría generarle las condiciones para que se organizara mucho mejor, porque viene ahora la suite o la continuación de elegir los delegados de la Constitución, donde la participación de esos jóvenes va a ser fundamental para la elección de las listas de las asambleas territoriales o las asambleas de barrio. Una última pregunta para cerrar. ¿Cuándo la gente, en tu conocimiento, decide ir a votar o no? O sea, hoy día en la mañana hay gente, es importante el margen de gente que a última hora dice, ya, bueno, voy a ir a votar, o son los días previos, la última semana, cuando el mayor margen dice, ok, lo voy a hacer, y se organiza para, o hay un porcentaje de votos que desde el minuto que se anunció este plebiscito iba a votar a todo evento contra viento y marea. Ahí hay dos preguntas dentro de tu gran pregunta. Sí. Una es sobre el plebiscito y la otra sobre la conducta electoral. Sí. Sobre el plebiscito, la gente tiene sacada, tiene tomada el voto ya desde hace enero, febrero, marzo. Ya yo diría que el 90% de las personas sabían por quién ir a votar, expresándolo o no en las encuestas, porque muchas veces lo que encontramos es que hay un voto, se transforma popularmente en un voto correcto y otro voto que no es correcto. En este caso, el rechazo pasó a ser un voto incorrecto, por lo tanto, hoy día en la noche nos podríamos encontrar que había un voto oculto del rechazo de muchas personas y por lo tanto que tuviera un porcentaje mayor de participación. En este caso, yo diría que lo que hizo la pandemia fue reforzar aún más las razones por las cuales votar una cosa o la otra, pero eso ya estaba decidido en enero o en febrero, eso no ha cambiado en absolutamente nada. Ahora, en términos de conducta electoral tradicional,
cuando la gente no es que vote por ideas o decisiones como lo que sucede en un plebiscito, sino que vota por otras personas, ha cambiado absolutamente en los últimos 10 o 15 años la forma de tomar las decisiones. Yo diría que cuando partimos en los 90, y toda la experiencia era que por lo menos un año y medio antes está absolutamente consolidada la tendencia del 50-60% de las personas, 70% ya sabía por quién se iba a votar, porque tenían cultura de voto de un sector, independientemente de quién le pusieran. Es como lo que dicen los españoles es: yo voto socialistas, yo voto de derechas, yo voto, o sea, independiente de que le pusieran, iba a votar por el candidato. Eso hoy en día se dio vuelta absolutamente. Entonces yo diría que el 30% sabe un año antes por quién va a votar, no en términos personales, sino que el sector, y hay un 60-70% que no sabe si va a ir a votar y no sabe si va a votar, por quién votar, y esa decisión se toma los últimos 20-30 días. Es decir, hay, esta no una palabra que me guste mucho, pero se licuó, es más líquido, más gaseosa la decisión de voto, y así como es una decisión mucho más a última hora, si se puede decir, también es mucho menos comprometida con el voto. Ahí hay una diferencia absoluta. Antes, no solamente en Chile, sino que en todos los países donde había democracia, las personas votaban y sentían un compromiso con ese voto durante muchos años. Yo voté por este gobierno y es mi gobierno y no hay otro, y eso lo podían decir en el año 1, en el año 2, en el año 3 y en el año 4. Es decir, había una responsabilidad, se hacían cargo del voto. Hoy en día, las personas votan y a los 2 meses, si no les gusta, ¡pum!, le dan la espalda y si te he visto no me acuerdo. Es decir, le hacen la desconocida al voto que hicieron a 3 meses antes sin ningún problema. Y por eso es que muchos teóricos dicen que hoy en día el voto se parece mucho más a un like de redes sociales que a un voto profundo, perfeccionado, como era antes en la década de los 80 o los 90. Bueno, Axel Callis, muchas gracias por esta conversación. Viene una larga jornada electoral, ya que las mesas funcionan hasta las 8 de la noche, cerca de las 9, más o menos deberíamos tener, las 21 horas deberíamos tener ya alguna aproximación de resultados, ¿no es cierto? Sí, yo creo que después del almuerzo vamos a ver primero cuánta gente está participando, así como tendencia general, no finamente, pero ya después de las 3, 4 de la tarde uno más o menos sabe por experiencia cómo viene la mano. Y yo diría que el primer cómputo lo deberían dar hoy día a las 8 de la noche. Con respecto a la votación de los extranjeros, recordemos que cerca de 59.000 chilenos tienen derecho a votar en el extranjero, y yo diría que los primeros cómputos formales deberían estar en torno a las 9 de la noche, y los de los medios de comunicación o las radios deberían estar tipo 8:30, 20 para las 9. Listo, estaremos todos atentos entonces. Axel Callis, muchas gracias por esta conversación y seguimos aquí en el Mostrador TV a todo plebiscito.